Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todas las cosas serán creadas y renovarás la paz de la tierra. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Iniciamos entonces este curso de liturgia, que es un curso, yo creo, muy práctico para nuestra vida cristiana. Quizás esta primera sesión la vamos a ver menos práctica porque es como colocar los fundamentos, ¿no? Vamos preguntando en fondo qué es la liturgia, cuál es el sentido de la liturgia cristiana. Es tal la importancia que tiene la liturgia que el Concilio Vaticano II dijo, una frase muy conocida, dijo que la liturgia es la fuente de donde emana toda la fuerza de la Iglesia y la cumbre hacia la cual tiende toda su actividad. Es decir, fuente y cumbre. Fuente donde brota la fuerza y cumbre hacia donde debe tender toda la actividad de la Iglesia. Bueno, vamos a partir por lo más básico. ¿Qué significa la palabra liturgia? ¿Qué es la liturgia? ¿De qué estamos hablando cuando usamos esta palabra? La palabra liturgia viene del griego, leiturgia, como es ahí. El origen de la palabra es acción pública, función, servicio del pueblo. Ese es como el origen etimológico de la palabra. Ahora, esto llevado a la liturgia cristiana, en la tradición cristiana, significa que el pueblo de Dios, ahí habla del servicio del pueblo, no, el pueblo de Dios se une a la obra de Dios. Todo esto lo vamos a explicar más, ¿no? Pero es el pueblo de Dios, el pueblo cristiano, que se une a la gran obra de Dios. Ya de esta primera aproximación, no es todavía una definición, podemos ver que en la liturgia hay como dos protagonistas. ¿Cuál sería el protagonista principal? Dios. Y luego, en segundo lugar, el pueblo de Dios. Al decir el pueblo de Dios es la Iglesia. O sea, la liturgia es siempre obra de Dios y obra de la Iglesia. La liturgia, como decir, es el culto oficial de la Iglesia. El culto oficial de la Iglesia. Vamos a ver acá, leer una definición que da el compendio del Catecismo Católico. Ustedes saben, existe el Catecismo de la Iglesia Católica, que es el libro que desarrolla lo que es la fe de la Iglesia. Y como un libro grueso, existe también un compendio, que es un libro más resumido, ¿no? Bueno, el número 218 del compendio dice lo siguiente. A ver, ¿algún lector? ¿Glendy? ¿Alcanza a leer? Sí. La liturgia es la celebración del misterio de Cristo y en particular de su misterio pascual, mediante el ejercicio de la función sacerdotal de Jesucristo. Se manifiesta y realiza en ella, a través de los signos, la santificación de los hombres y el cuerpo místico de Cristo. Esto es la cabeza y sus miembros. Ejerce el culto público que se debe a Dios. Vamos a ir desmenuzando esta definición, ¿no? Lo primero dice, es la celebración del misterio de Cristo y en particular el misterio pascual. ¿Qué se celebra en la liturgia? Eso, el misterio de Cristo y particularmente el misterio pascual. En la liturgia no nos celebramos nosotros mismos.
no es la comunidad la que se celebra a sí misma. Se celebra el misterio de Cristo. ¿Por qué? Porque el misterio de Cristo es la cumbre de la obra de la salvación. O sea, toda la historia de la salvación tiende a Jesucristo. A Jesucristo. Ahora, si vemos la vida de Cristo, ¿toda la vida de Cristo fue salvífica? Sin duda que sí. O sea, Cristo nos salvó desde el primer instante que se hizo hombre, empezó a salvarnos. Pero, si bien toda la vida de Jesucristo es salvífica, la obra de salvación tiene un momento cumbre. ¿Cuál es el momento cumbre? La cruz. La muerte y resurrección, ¿no? Lo que llamamos el misterio pascual. ¿Habían escuchado la expresión misterio pascual? Sí. Misterio pascual viene de Pascua. Sí. Misterio, cuando se usa la palabra misterio en la teología, no significa una cosa así medio misteriosa, medio oscura, medio... No. Cuando se usa la palabra misterio es para significar, claro, una parte algo que supera así la comprensión humana, pero sobre todo es un plan de Dios que se manifiesta a los hombres, ¿no? Y pascual, misterio pascual, viene de Pascua. ¿Qué significa la palabra Pascua? Paso, ¿no? Era, del pueblo de Israel, la Pascua era el paso de Israel de la esclavitud a la libertad, ¿no? Y el misterio pascual de Cristo, que viene a dar cumplimiento a esa profecía que era la Pascua de Israel. El misterio pascual de Cristo es el paso de Jesús de la muerte a la vida, de este mundo al Padre. Entonces, cuando hablamos del misterio pascual, es en el fondo es la pasión, muerte, resurrección y ascensión del Hijo de Dios. El paso de este mundo al Padre, el paso de la muerte a la vida. Entonces, eso es lo que en cada acción litúrgica, cada vez que venimos a la misa, se celebra eso, ¿no? Si tuviéramos que decir en síntesis, ¿no? ¿A qué venimos a celebrar? El misterio pascual de Cristo. De hecho, lo vamos a decir después, ¿no? Pero en cada misa se renueva el sacrificio de Cristo, se renueva su entrega de amor por nosotros. Entonces, esa es una primera gran idea, ¿no? ¿Qué celebramos? El misterio de Cristo, el misterio pascual. Ahora, justamente porque el misterio de Cristo, el misterio pascual, claro, la Iglesia lo anuncia por una parte, la predicación, la catequesis, la acción misionera es anunciar ese misterio pascual, ¿no? Pero en la liturgia lo celebramos. Ahora, ¿quién es el sujeto principal? Si vemos acá, si nos centramos acá en esta definición, ¿quién es el sujeto principal de la liturgia? Jesucristo. Pues habla mediante el ejercicio de la función sacerdotal de Jesucristo. Y a esa obra de Cristo, a esa actuación de Cristo, se une, como dice ahí, el cuerpo místico de Cristo. ¿Cuál es el cuerpo místico? La expresión viene de San Pablo, ¿no? San Pablo usa el simbolismo que Cristo es nuestra cabeza y nosotros somos su cuerpo. Cuando hablamos de cuerpo místico significa cuerpo espiritual. O sea, formamos un cuerpo espiritual con Cristo. ¿Por qué la simbología del cuerpo? Significa que en el fondo, tal como entre la cabeza y los miembros del cuerpo hay una misma vida que circula, bueno, entre Cristo y nosotros está una misma vida, la vida de Dios que circula, ¿no? Estamos injertos en Cristo. Entonces, en la liturgia es la obra de Dios, la obra de Jesucristo, que sigue actuando, sigue haciéndose presente en nuestro tiempo. O sea, ese misterio pascual, Cristo murió, resucitó para hace 2000 años. Bueno, eso llega a nosotros a través de la celebración litúrgica. Por eso Cristo sigue actuando en la Iglesia, principalmente en la liturgia. Y a eso la Iglesia como cuerpo místico se asocia, se une a Cristo, su cabeza.
podemos decir que Cristo continúa en su iglesia la obra, a través de ella, por ella, la obra de la redención, la obra de la salvación. Por eso habla ahí el cuerpo místico, esto es la cabeza y sus miembros, Cristo y nosotros. ¿No? Cristo y nosotros. Ahora, la liturgia también tiene, por así decir, un doble movimiento. Un movimiento ascendente y un movimiento descendente. Me explico. Acá por una parte habla de la santificación de los hombres y habla del culto público que se debe a Dios. Entonces, ¿cuál sería de esas dos expresiones el movimiento ascendente? El culto público a Dios. O sea, mediante la liturgia rendimos culto, damos gloria a Dios. ¿Y cuál sería el movimiento descendente? La santificación de los hombres. O sea, las dos grandes finalidades de la liturgia cristiana son esas: dar gloria a Dios, rendir culto a Dios y la santificación de los hombres. Son dos aspectos que no se pueden separar, ¿no? O sea, el hombre, en cuanto criatura, debe dar gloria, reconocer a su Creador, rendirle culto. La liturgia es ese culto público, no solamente el culto privado del corazón. O sea, yo en mi pieza solo puedo darle culto privado en mi corazón a Dios, sin duda, ¿no? Pero del momento en que Dios ha querido unirnos en un pueblo, en una familia, en un cuerpo, también tenemos que darle ese culto público a Dios, ¿no? Bueno, esa es la liturgia, ¿no? Y a través de ella se produce nuestra santificación, porque en fondo la gracia llega a nosotros, el misterio de la redención, ese misterio pascual llega a nosotros. Entonces, si yo les preguntara cuáles son las dos grandes finalidades de la liturgia cristiana, la gloria de Dios y la santificación de los hombres. La gloria de Dios y la santificación de los hombres. Ahora, ¿y todo esto cómo se realiza? Acá usa una palabra que es bien importante para entender la liturgia. Todo esto se realiza a través de signos. Acá dice, ¿no? Porque dice, se manifiesta y realiza en ella a través de signos la santificación de los hombres. Es decir, la liturgia, esto lo vamos a ver mucho más en detalle, vamos a explicar el sentido en el fondo está llena de signos y símbolos que tratan de expresar la realidad de Dios, esa realidad espiritual. O sea, las cosas espirituales van más allá de nuestra percepción sensible, ¿no es cierto? Bueno, pero como nosotros somos seres sensibles, o sea, somos cuerpo y alma, materia y espíritu, necesitamos también de lo sensible para captar lo espiritual. Bueno, y esos son los signos y símbolos que la liturgia utiliza, ¿no? Son realidades sensibles, pero que expresan y comunican una realidad espiritual. Esos signos, vamos a ver, son muy variados, ¿no? Son palabras, acciones, bueno, vamos a ver en su momento, ¿no? Están signos tomados del mundo material, el agua, el fuego, la luz, el pan, el vino, el aceite, son acciones, ¿no es cierto?, colores. Bueno, la liturgia está llena de signos, de símbolos que tratan de expresar y a través de ellos se comunica la realidad espiritual, ¿no? Sí. Vamos a la siguiente diapositiva. Esto es bien importante, ¿no? O sea, la liturgia no solamente mira al pasado, no solo recuerda un acontecimiento del pasado, sino que, ¿qué dice ahí? Lo actualiza, lo hace presente en el hoy de nuestra vida, en el hoy de nuestra historia. Me habrán escuchado alguna vez quizás este ejemplo, ¿no? Pero, por ejemplo, en la sociedad civil, el 21 de mayo, recordamos,
en Chile, el combate naval de Iquique. Bueno, es un acontecimiento heroico, pero que quedó en el pasado. Lo recordamos sin duda, puede servirnos de ejemplo, pero eso quedó en el pasado. Pero en la liturgia, cuando celebramos, por ejemplo, ahora para Semana Santa, no fue solamente mirar al pasado, sino eso, de alguna manera, llega a nosotros, se hace presente, se actualiza, se renueva. O sea, cada misa, yo alguna vez también he dicho esto, es como si sacáramos la cruz, la trasplantáramos del monte Calvario y la colocáramos sobre el altar. Se hace presente, se actualiza. No es que se repita, o sea, no es que Cristo muera una segunda vez o una tercera vez o así, sino que se repite la celebración, pero es el mismo acontecimiento que se hace presente. Bueno, ¿por qué eso es posible? Porque estamos hablando, del misterio de Cristo, del Hijo de Dios, del Hijo eterno del Padre. O sea, si Cristo hubiera sido solamente un hombre, sería imposible eso. Por mucho que sea el hombre más grande de la historia, quedaría en el pasado, sería imposible que llegara a nosotros. Pero si es posible que el misterio de Cristo se renueve y se haga presente, porque estamos hablando del misterio del Hijo de Dios que se hizo hombre, pero el Hijo de Dios, el Hijo eterno del Padre, como decimos en el credo, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. Siguiente. Toda celebración litúrgica como obra de Cristo sacerdote y de su cuerpo, que es la Iglesia, es acción sagrada por excelencia, cuya eficacia, con el mismo título y el mismo grado, no la iguala ninguna otra obra de la Iglesia. Esa cita está tomada, SC significa Sacrosanctum Concilium. ¿Qué es lo que es eso? Uno de los documentos del Vaticano II. Uno de los documentos del Concilio Vaticano II, ¿no? El Concilio Vaticano II tiene 21 documentos, pero esos 21 hay 4 que son los más importantes, que son las constituciones que se llaman. Y la primera, y de hecho fue la primera cronológicamente también que fue aprobó, fue la Constitución sobre la Sagrada Liturgia llamada Sacrosanctum Concilium. Entonces, lo primero, ya lo hemos aprendido ahora, ¿no? Toda celebración litúrgica es obra de Cristo, el sacerdote y su cuerpo, que es la Iglesia. Y eso ya lo saben, lo hemos aprendido, ¿no es cierto? Esa es la acción sagrada por excelencia, cuya eficacia, con el mismo título y el mismo grado, no le iguala a ninguna otra obra de la Iglesia. O sea, nada que podamos hacer en la Iglesia tiene el valor y la eficacia de la celebración litúrgica y especialmente la Santa Misa. Es la acción. ¿Por qué? Por lo que dice arriba, porque es en cuanto a obra de Cristo, sacerdote y de su cuerpo, que es la Iglesia. A ver, podríamos decir que la misión de la Iglesia tiene como tres grandes dimensiones, podríamos decir, ¿no? Está el anuncio de la palabra, todo lo que es la misión, la predicación, la catequesis. Está el culto, todo lo que es la liturgia y los sacramentos, y está la caridad, todo lo que son las obras de misericordia, ¿no? Son tres pilares fundamentales. O sea, en realidad los tres son súper importantes. No podemos, o sea, si en la Iglesia nos olvidáramos de uno de estos tres pilares, quedamos cojos, ¿no? O sea, anuncio de la palabra, celebración del culto y la caridad, ¿no? Dicho así. Sí. Ahora, pero estos tres, ¿por qué dice que la celebración litúrgica, cuya eficacia con el mismo título no la iguala a ninguna otra obra de la Iglesia? Porque en la liturgia Cristo asegura su acción y presencia. O sea, si realizamos, por así decir, bien lo que hay que hacer, Cristo se hace presente. O sea, en la misa hay una presencia objetiva de Cristo, ¿no? Que se hace presente, querámoslo o no, por así decir. Cambio claro, sin duda que, también la
la misión, la predicación. Claro, la predicación podrá ya ser más o menos eficaz dependiendo del contenido que tenga, de quién la haga, en fin. Pero la eficacia que tiene la liturgia no tiene parangón, no se compara, ¿no? Y en concreto, cuando hablamos de liturgia, ¿de qué estamos hablando? En concreto estamos hablando principalmente del sacrificio eucarístico y los sacramentos. O sea, la misa y los sacramentos. O sea, la misa es la acción litúrgica por excelencia, la más importante. Pero también la celebración de un bautismo es una acción litúrgica. La celebración del sacramento de la confesión, por mucho que sea ahí escondido en el confesionario, es un acto litúrgico. La celebración de un matrimonio es un acto litúrgico. O sea, la liturgia son principalmente la misa y los sacramentos. Pero, si bien eso es lo principal, podemos decir, también hay otros actos litúrgicos. O sea, la misa y los sacramentos no agotan todos los actos litúrgicos de la Iglesia. Y básicamente están también lo que se llaman los sacramentales y la liturgia a las horas. Los sacramentales, lo vamos a explicar en un ratito más, pero no es lo mismo sacramento que sacramental. ¿Habían escuchado la palabra sacramental? Sí. Quizás adelantando materia, un sacramento es un signo visible y eficaz de la gracia instituido por Cristo y confiado a la Iglesia. Cristo instituyó 7 sacramentos, ¿no? Se los confió a la Iglesia. Son signos a través de los cuales nos comunica la gracia. Los sacramentales, en cambio, son acciones que se parecen a los sacramentos, pero son instituidos por la Iglesia. Si bien por la Iglesia, por el poder general que le dejó Jesucristo, por la misión que le confió Jesús. Pero los sacramentales tienen un cierto, también son signos, tienen una cierta similitud con los sacramentos, pero han sido instituidos por la Iglesia y van a obrar y van a otorgar la gracia en la medida de la fe y las disposiciones de quien los reciben o de quien los realizan, ¿no? Bueno, los principales sacramentales son las bendiciones, todas las bendiciones, ¿no? De hecho, hay un libro que regula las bendiciones, el bendicional. Las bendiciones, cuando se bendice una casa, se bendice un objeto de piedad, se bendice una persona, se bendice, tantas cosas, el agua, ¿no es cierto? Todos esos son sacramentales. O sea, el acto de bendecir el agua, por ejemplo, no es un sacramento, pero es un sacramental. Están después las consagraciones, ¿no? Por ejemplo, la consagración de un templo. Eso también es una acción litúrgica, pero no es un sacramento, es un sacramental. La consagración de un cáliz, la consagración del óleo, en el caso del crisma, ¿no? Son sacramentales. El exorcismo también es un acto litúrgico, pero no es un sacramento, es un sacramental. Es un acto litúrgico por medio del cual, cuando el ministro de la Iglesia, debidamente autorizado, a fondo lucha contra el demonio, expulsa el demonio de un poseso, ¿no? Entonces, también son actos litúrgicos. Y también está la liturgia a las horas. La liturgia a las horas, quizás algunos la conocen. La liturgia a las horas son oraciones litúrgicas que van marcando distintos momentos del día, que se realizan, la rezan todos los consagrados, sacerdotes, religiosas, especialmente los monasterios, y también los laicos. Algunos acá, yo sé que algunos acá también las rezan, pero es bonito hacerlo, una invitación que la Iglesia le hace también a los laicos a unirse a esta oración que va santificando los distintos momentos del día. Y así tenemos, por ejemplo, las laudes para la mañana,
las vísperas para la tarde, las completas para la noche. ¿Habían escuchado esto, no? Sí. ¿Algunos? Algo. Sí, bueno. Laudes. Entonces, básicamente cuando hablamos, en fondo, ¿qué estamos hablando de liturgia? Principalmente de la misa y los sacramentos, pero también de los sacramentales y la liturgia a las horas. En fondo, podríamos decir en una palabra también simple, la liturgia son los actos públicos de oración de la Iglesia que están regulados por la misma Iglesia, que se distinguen de las oraciones privadas o devocionales. Por ejemplo, el rosario, estrictamente hablando, no es una oración litúrgica, es una oración devocional, aunque tiene toda una tradición sin duda, y la Virgen lo ha pedido y tiene muchas promesas asociadas, pero una oración devocional. O sea, si uno tuviera que elegir entre la misa y el rosario, bueno, no es que haya que elegir, las dos cosas son, pero si hubiera que elegir, nos quedamos con la misa, ¿no es cierto? Porque la oración litúrgica tiene un peso mayor que la oración devocional o privada, ¿no? Bueno, y todas las oraciones que uno puede hacer en privado, o sea, todas las oraciones que uno puede hacer en privado son parte de ese culto privado que también estamos llamados a hacer a Dios. Pero la liturgia es el culto público. Las dos dimensiones son importantes, porque la relación con Dios es personal y social, comunitaria, ¿no? Bueno, y en la misma oración pública que en la liturgia también oramos, sin duda que es la oración por excelencia, ¿no? Entonces, vamos a ver acá. Esta es una cita que está tomada del Catecismo de la Iglesia Católica. El misterio pascual en el tiempo de la Iglesia. ¿Algún lector, Yesnar? El día de Pentecostés, por la efusión del Espíritu Santo, la Iglesia se manifiesta al mundo. El don del Espíritu inaugura un tiempo nuevo en la dispensación del misterio. El tiempo de la Iglesia, durante el cual Cristo manifiesta. Fallando ahí la tecnología. Durante el cual Cristo manifiesta, hace presente y comunica su obra de salvación mediante la liturgia de su Iglesia, hasta que Él venga. Durante este tiempo de la Iglesia, Cristo vive y actúa en su Iglesia, y con ella ya de una manera nueva, la propia de este tiempo nuevo. Actúa por los sacramentos. Esto es lo que la tradición común de Oriente y Occidente llama la economía sacramental. Esta consiste en la comunicación o dispensación de los frutos del misterio pascual de Cristo en la celebración liturgia sacramental de la Iglesia. Bien, vamos a ir desarrollando algunas de las ideas que están acá, ¿no? O sea, el tiempo de la Iglesia empezó el día de Pentecostés. O sea, Cristo ya instituyó la Iglesia, pero la Iglesia todavía no se había manifestado, ¿no? Entonces el tiempo de la Iglesia comienza en Pentecostés, y a partir de ese día, junto con el anuncio del misterio de Cristo, la Iglesia empieza a celebrarlo en los actos litúrgicos. De hecho, ya el día de Pentecostés se bautizaron 5.000 personas, y como dice el libro de los Hechos de Apóstoles, a partir de entonces los cristianos empezaron a reunirse el primer día de la semana. ¿Cuál era el primer día de la semana? El domingo, no era el lunes. En la semana antigua, el domingo era el primer día de la semana, a celebrar lo que llamaban la fracción del pan. O sea, de fondo, desde un comienzo, la Iglesia celebró el misterio de Cristo, celebró el misterio pascual. Y esta hora litúrgica, fondo, que corresponde al tiempo de la Iglesia, es desde Pentecostés hasta que Cristo vuelva, hasta la parusía. Bueno, entonces, durante este tiempo la Iglesia, Cristo vive y actúa en su Iglesia, y con ella ya de una manera nueva, ¿no? Actúa especialmente por los sacramentos.
ahí se habla de la economía sacramental. Bueno, la economía es una palabra griega, no en el sentido de económico, ¿no es cierto? O sea, economía se podría traducir ahí como comunicación o dispensación de los frutos del misterio pascual. O sea, a través de los sacramentos, desde Pentecostés hasta la parucía, hasta que Cristo vuelva, la Iglesia continuamente está comunicando, está dispensando los frutos del misterio pascual. Cuando estemos en el cielo no vamos a celebrar los sacramentos, ya no va a ser necesario, porque esa realidad que se nos comunica de un modo velado, pero verdadero, bueno, la vamos a poseer y en plenitud, y vamos a ver a Dios cara a cara, ¿no? O sea, la liturgia de los sacramentos pertenecen al tiempo de la Iglesia. ¿Está la mano? Sí, Claudia. ¿Qué es parucía? Parucía es la segunda venida de Cristo, la venida en gloria y majestad al fin de la historia. La parucía. Sí. Está bien preguntar, pregunten con toda confianza, porque estamos acá para que nada quede así en la oscuridad, ¿no? Gracias. Bien. La liturgia, vamos ahora a ir profundizando. Claro, decíamos, al comienzo decíamos, ¿no?, es la obra de Dios a la cual se asocia el pueblo de Dios, nosotros, ¿no? Dijimos que es la obra de Cristo, pero en realidad es la obra de las tres personas divinas, porque siempre actúan las tres personas divinas en todas las obras de Dios. Entonces, ante todo, bueno, primero es obra del Padre. ¿Un lector, Nayi? En la liturgia, el Padre nos colma de sus bendiciones, en el Hijo encarnado, muerto y resucitado por nosotros, y derrama en nuestros corazones el Espíritu Santo. Al mismo tiempo, la Iglesia bendice al Padre mediante la adoración, la alabanza y la acción de gracias, e implora el don de su Hijo y del Espíritu Santo. Sí. En este número del compendio del Catecismo aparece el doble movimiento del cual hablábamos al comienzo, ¿no? O sea, primero se habla del movimiento descendente, el Padre nos colma su bendición en el Hijo, o sea, la bendición del Padre en el Hijo llega hasta nosotros, y después dice al mismo tiempo la Iglesia bendice al Padre mediante la adoración, alabanza y acción de gracias, es decir, el movimiento ascendente, ¿no? ¿Te levantás la mano? Para leer, Ahora para leer. Ah, ya. Ya. Sí. Ahora, a propósito de esto, ¿no?, que la liturgia, bueno, es obra del Padre, es obra del Hijo, obra del Espíritu Santo. Y una cosa interesante señalar desde ya que en las oraciones litúrgicas, y lo podemos ver muy claramente en la misa, las oraciones litúrgicas en general, la gran mayoría se dirigen todas al Padre. En nuestra oración privada muchas veces, bueno, puede ser, uno puede rezarle sea al Padre, puede ser al Hijo, sea al Espíritu Santo. Ahora, yo tengo la impresión de que la mayoría, me incluyo, de los cristianos en nuestra oración privada tendemos a dirigirnos más al Hijo, a Jesucristo. Y está bien, porque por Cristo tenemos acceso al Padre, ¿no? Está bien. Pero en la oración, la liturgia tiene esta particularidad que en fondo la orientación última de la liturgia es el Padre, por Cristo en el Espíritu. Hay en la misa hay unas palabras que dice el sacerdote al final de la plegaria eucarística, ante la consagración. Yo digo, por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo. Bueno, yo creo que eso resume muy bien el movimiento de la liturgia cristiana, o sea, por Cristo, al Padre, en el Espíritu. Pero fíjense ustedes, las oraciones de la misa, casi todas se dirigen al Padre. Cuando terminamos diciendo, por ejemplo, la oración que yo leo en misal, y al final digo, por Cristo nuestro Señor, pero es al Padre, por Cristo, ¿no? Si no me equivoco, hay solo una oración en la misa que está dirigida a Jesús. Bueno, en realidad hay dos. A ver, ¿cuáles serán?
En la misa, luego les digo que la gran mayoría de las oraciones están dirigidas al Padre, pero sí, hay dos, si no me equivoco, que están dirigidas a Jesús. No, pero está dirigida al Padre, porque a ti Dios Padre omnipotente. Es al Señor Jesucristo. Ahora también, sí, pero antes el Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, la paz les doy, ¿no? Esa está dirigida directamente. Y también, cuando digo Señor, no soy digno que entre en mi casa, es verdad, también está dirigida a Jesús, son tres. Y la otra, el Kyrie. Señor Jesucristo, camino, verdad y vida, rostro humano de Dios. No, pero eso no está en la misa. El Kyrie es el Señor ten piedad, Cristo ten piedad, Señor ten piedad. Esa es una aclamación a Cristo también, ¿no? Pero todas las demás oraciones, ¿sí? A ver. Y cuando uno hace la oración de el acto de contrición, Ahí dice, yo confieso ante Dios Todopoderoso. Ahí se entiende que... Eso no es la misa. Estamos hablando de la misa. No, o sea, hay miles de oraciones dirigidas a Jesús y miles de oraciones dirigidas al Espíritu Santo. Pero estamos hablando de la misa, de las oraciones litúrgicas. Padre, Sí. y en la misa motiva al Espíritu Santo, que yo ahora no me acuerdo de la oración colecta, pero... Pero tampoco en este momento. No, pero no, están dirigidas al Espíritu, están dirigidas al Padre. Claro, se saluden sin duda especialmente al Espíritu Santo, ¿no? Sí, para que no se confundan, sin duda que tenemos que rezarle a Cristo, ¿no? Y le voy a decir, yo creo, y está bien, no es una crítica a esto, yo creo que en nuestra oración personal, en general, tendemos a dirigirnos primero a Jesús. Creo. Y está muy bien. O sea, y sigamos así. Pero en la oración litúrgica, cuando están dirigidas en general al Padre por Cristo en el Espíritu. Padre, una pregunta que aprovecho para hacerla hoy porque nunca la he hecho. Es que, ¿por qué varía dentro del rito, ¿no? de la liturgia como tal? En el Ten Piedad, está como ella lo comenzó cuando uno lo dice como la oración de la comunidad. Yo confieso ante Dios. Sí. Eso, Bueno, vamos a llegar dejémoslo, vamos a ver el detalle de la misa, lo vamos a ver después, ¿ah? No adelantemos allí. Sí. Entonces, la liturgia, obra del Padre. Luego, siguiente, también obra de Cristo, como ya hemos dicho. Obra de Cristo. En la liturgia de la Iglesia, Cristo significa y realiza principalmente su misterio pastoral. Al entregar el Espíritu Santo a los apóstoles, les ha concedido a ellos y a sus sucesores el poder de actualizar la obra de la salvación por medio del sacrificio eucarístico y de los sacramentos, en los cuales Él mismo actúa para comunicar su gracia a los fieles de todos los tiempos y en todos los lugares. O sea, la liturgia, bueno, ya lo decíamos, si bien intervienen las tres personas divinas, es principalmente obra de Cristo, es el ejercicio de la función sacerdotal de Jesucristo a la cual nosotros como su cuerpo nos asociamos. Y esto no es contradictorio con lo que acabo de decir, porque alguien puede decir, pero el Padre se contradice, acaba de decir que las oraciones van dirigidas al Padre y ahora dice que es principalmente obra de Cristo. No, no es contradictorio, porque si uno le ve los evangelios, toda la misión de Cristo está orientada a la gloria del Padre y a la salvación de los hombres. Cristo continuamente está dirigiendo a su Padre. En la pasión, de hecho, se dirige a su Padre varias veces. Padre, perdónales, que no saben lo que hacen. Aparta de mí este cáliz, no se haga mi voluntad sino la tuya, ¿no? O sea, no es contradictorio con lo que estoy diciendo. O sea, la liturgia es obra de Cristo, y justamente porque es principalmente obra de Cristo a la cual nosotros nos asociamos, nosotros nos unimos a Cristo en esa gran oración al Padre. Es al Padre por Cristo. Pero nosotros estamos insertos por Cristo, tenemos acceso al Padre. Bien. Entonces, al entregar el Espíritu Santo a los apóstoles, les concedió el poder de actualizar la obra, la salvación, por medio del sacrificio eucarístico y de los demás sacramentos. O sea, Cristo le dejó a la Iglesia este poder de actualizar
la obra de la salvación. Como decíamos recién, no solamente recordar. Si era para recordar, no necesitábamos tener ningún poder de Cristo. Pero es actualizar, es renovar, es hacer presente. Entonces, obra del Padre, obra del Hijo y obra del Espíritu Santo. En la liturgia se realiza la más estrecha cooperación entre el Espíritu Santo y la Iglesia. El Espíritu Santo prepara a la Iglesia para el encuentro con su Señor, recuerda y manifiesta a Cristo a la fe de la asamblea de creyentes, hace presente y actualiza el misterio de Cristo, une la Iglesia a la vida y misión de Cristo y hace fructificar en ella el don de la comunión. Como llamamos, es por Cristo al Padre en el Espíritu Santo, ¿no? Habla ahí de esa más estrecha cooperación entre el Espíritu Santo y la Iglesia. Podríamos decir que la Iglesia es el instrumento humano de la acción del Espíritu. El Espíritu que continúa la obra de Cristo a través de la Iglesia. Bueno, y de hecho, en la palabra epíclesis, que está ahí abajo, también viene del griego. Acá vamos a poner. ¿Por qué muchas palabras de la liturgia tienen que ver con el griego? Porque el griego fue el idioma, podemos decir, común en los primeros 3 siglos de la vida de la Iglesia. Por eso los evangelios fueron escritos en griego, era el idioma común, sobre todo en la parte oriental del Imperio Romano, donde se difundió primero el cristianismo, y por eso muchos términos que han pasado al lenguaje cristiano vienen del griego. ¿Qué es lo que significa entonces la epíclesis? Es la invocación del Espíritu. Es la invocación del Espíritu. Bueno, en todos los sacramentos es la invocación del Espíritu la que permite, en fondo, que se haga presente aquello que celebramos, o que permite la acción de Dios. O sea, en la misa, por ejemplo, también adelantando, pero para dar un ejemplo de lo que estoy diciendo, ¿por qué el pan y el vino se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo? Por 2 cosas. Por la invocación del Espíritu y las palabras de la consagración que pronuncia el sacerdote. Entonces, de hecho, hay un momento en que el sacerdote, después del santo, yo coloco las manos sobre las ofrendas y os santifica por la efusión de tu espíritu estos dones, y el acólito toca la campanilla, ¿no es cierto? Sí. Eso es la epíclesis. Bueno, y en cada sacramento hay, de manera explícita o implícita, una invocación del Espíritu. O sea, el Espíritu Santo es el que permite que el misterio de Cristo, la obra de Cristo, se haga presente en el hoy de la Iglesia, en el hoy de nuestro tiempo. Ahora, entonces hay una epíclesis en cada sacramento. Sí, sí. De manera, por ejemplo, en la fórmula de la absolución, ¿no? Dios Padre misericordioso, que reconcilió al mundo con la muerte y la resurrección de su Hijo, y derramó el Espíritu Santo para el perdón de los pecados. Siempre hay una invocación del Espíritu, a veces más explícita, a veces menos, ¿no? Sí. Podríamos decir que el Espíritu Santo es la memoria viva de la Iglesia, o sea, es quien conserva en la Iglesia la palabra de Cristo, y por su acción transformante los signos litúrgicos comunican el misterio pascual. O sea, en fondo, la acción del Espíritu es una acción transformante que permite que ese signo que Cristo instituyó y le confió a la Iglesia comunique el misterio pascual. O sea, es la acción del Espíritu la que permite que a través del pan y el vino, por ejemplo, se haga presente Cristo con su cuerpo, con su sangre. Es la invocación del Espíritu sobre el agua la que permite que esa agua, al ser derramada a la criatura el día del bautismo,
haga de ella un hijo de Dios, nazca de nuevo. De hecho, el proceso del bautismo, ¿se acuerdan el diálogo de Cristo con Nicodemo? Te aseguro que el que no nace del agua y del Espíritu. O sea, ¿por qué el agua? ¿Por qué el agua? El agua por sí misma es por la invocación del Espíritu que se hace sobre esa agua, que nos puede renovar, que nos puede transformar. Una pregunta, padre. Sí. Cuando invocamos al Espíritu, esa luz, ¿Cómo? pienso yo, no sé, digo yo, es esa luz que queremos que entre en nosotros. Claro, el Espíritu es la tercera persona de la Trinidad, ¿no? La luz es un símbolo del Espíritu. No es que sea, es un símbolo del Espíritu, ¿no? Pero hay en la Escritura hay distintos símbolos del Espíritu, ¿no? La luz es uno de ellos, ¿no es cierto? Pero es la tercera persona de la Trinidad. Sí. Sí. Por tanto, para ir concluyendo, quizá le voy a leer acá una frase, no está en la diapositiva, una frase de un padre de la iglesia, San Juan Damasceno, que dice, a propósito de esto de la epíclesis, dice: preguntas cómo el pan se convierte en el cuerpo de Cristo y el vino en sangre de Cristo. Te respondo, el Espíritu irrumpe y realiza aquello que sobrepasa toda palabra y todo pensamiento. Que te baste oír que por acción del Espíritu Santo, de igual modo que gracias a la Santísima Virgen y al mismo Espíritu, el Señor por sí mismo y en sí mismo asumió la carne humana. San Juan Damasceno. Para ir concluyendo esta introducción hoy día, que nos queda claro que la liturgia es principalmente la obra de Dios. La obra de Dios, la obra de la Trinidad, la obra de Cristo, el ejercicio de la función sacerdotal de Cristo, a la cual nosotros nos asociamos, o más bien Cristo nos asocia. O sea, Cristo nos asocia, ¿no?, en cuanto a su cuerpo, ¿no? Por tanto, la liturgia nunca es una obra humana, de la cual nosotros podamos disponer a nuestro antojo. Porque es una tentación, ¿no?, de pensar que la liturgia es algo de lo cual, cuando digo nosotros, digo, la comunidad, el sacerdote, el equipo de liturgia, o sea, no es algo de lo cual nosotros podamos disponer a nuestro antojo. Somos asociados nosotros a la obra de Dios. Somos asociados al ejercicio de la función sacerdotal de Jesucristo. Por tanto, la liturgia, podemos decir, ni siquiera pertenece, o sea, ha sido confiada a la iglesia, sí, pero confiada como en depósito, por así decir, pero no es que la iglesia pueda hacer lo que quiera con la liturgia. Y por tanto, es labor de la iglesia cuidar con fidelidad, buscar que siempre resplandezca la liturgia la obra de Cristo, que resplandezca a través de los signos, a través de todo, que resplandezca la obra de Dios. Sin duda, sabemos, ¿no?, esto no significa que la liturgia sea algo inamovible. O sea, si vamos, acá no vamos a hacer un curso de historia de la liturgia, no va a haber tiempo de esto. Sin duda que a lo largo de 20 siglos de la historia de la iglesia ha habido un núcleo que se ha mantenido inalterable, pero la forma de expresión de ese núcleo han ido variando, sin duda, ¿no? Pero ha ido variando en la medida de que expresen ese mismo misterio central de la liturgia, que transparente la obra de Dios. O sea, en ese sentido podríamos decir que la liturgia es un organismo vivo que está llamada a desarrollarse a lo largo del tiempo por la acción del Espíritu, pero ese desarrollo tiene que ser orgánico, en continuidad, sin ruptura con la tradición litúrgica. O sea, no es que la iglesia ahora vaya a inventar una liturgia totalmente nueva, no. O sea, es como un organismo vivo que va creciendo, sin duda, que se va desarrollando, que este desarrollo también supone una cierta adaptación a las circunstancias de tiempo y de lugar, y por eso, por ejemplo, ¿no?, básicamente, ¿no?,
los 3 primeros siglos la liturgia se celebró en griego, después por 1500 años se celebró en latín, y ahora también se puede celebrar en las lenguas vernáculas, en la lengua de cada país, ¿no? O sea, sin duda que hay cosas que se van adaptando a las circunstancias de tiempo y de lugar. Pero, como le digo, la liturgia no es propiedad de la Iglesia, y menos propiedad de nadie en la Iglesia. El Papa Benedicto, acá una cita, ¿no? La liturgia no es nunca una mera reunión de un grupo que organiza una fiesta para sí mismo. O sea, no nos celebramos nosotros mismos. No es la comunidad que se celebra a sí misma. Ni siquiera a veces se dice, no, vamos a celebrar la vida. No vamos a celebrar la vida, vamos a celebrar el misterio de Cristo. Bueno, otra cosa es que unamos nuestra vida al misterio de Cristo, sí, eso sí, ¿no es cierto? Pero no es que vamos a celebrar la vida, ¿no? Como alguna vez uno ha escuchado por ahí, ¿no es cierto? Es a Cristo quien se celebra, es Él el que actúa. Bueno, sin duda trataremos de unir nuestra vida a esa celebración, ¿no? En ese sentido, ¿no? O sea, y por lo mismo, cualquier adaptación de la liturgia tiene que ser guiada por la Iglesia, que es a quien Cristo le ha confiado esta obra. O sea, bueno, eso vamos a decir algo más después, ¿no? Si uno ve, por ejemplo, los libros litúrgicos, hay bastante margen para hacer en algunos momentos adaptaciones o elegir distintas posibilidades, pero dentro del margen que la Iglesia nos da. O sea, yo como sacerdote, yo no soy dueño de la liturgia, no puedo hacer cualquier cosa de ella. Y el Concilio Vaticano II tiene una frase, se las voy a leer acá, dice: nadie, aunque sea sacerdote, añada, quite o cambie cosa alguna por iniciativa propia en la liturgia. Eso lo dice el Concilio Vaticano II, porque a veces se ha invocado el concilio para gente que no lo ha leído, ¿no? Para cualquier cosa, ¿no? Pero el concilio dice claramente en la Sacrosanctum Concilium eso que acabo de leer, ¿no? O sea, no, en el fondo no es obra nuestra, ¿no? Es la obra de Cristo que se nos ha confiado. Entonces, es una primera conclusión, ¿no? Y luego, bueno, esta doble finalidad de la liturgia, la gloria de Dios y la santificación de los hombres, ¿no? O sea, toda celebración litúrgica de la Iglesia está orientada hacia Dios, hacia el Padre en último término, como decíamos, ¿no? Esa es la orientación final de la liturgia. Por tanto, el modo de celebrar, los lugares, los signos que se empleen en la celebración tienen que reflejar esta característica esencial de la liturgia cristiana, que es estar orientada hacia Dios. O sea, si el hombre pasa a tener un excesivo protagonismo en la liturgia, bueno, estamos suplantando a Dios. Y a veces uno ve por ahí que a veces como que está en el protagonismo que asume el ser humano, que como que se opaca un poco esa orientación hacia Dios, ¿no? Padre, Sí. una pregunta. ¿En todo el mundo se lee la misma escritura o hay algún país de que no lea el mismo evangelio ni la misma? No, digamos, bueno, quizás sería largo explicar esto, pero en la Iglesia Católica está lo que se llama la Iglesia Latina y las iglesias orientales. En la Iglesia Latina, o sea que en fondo es gran parte, es casi toda Europa, bueno, toda Europa, casi toda Europa, América entera, África y gran parte de Asia, en fondo se lee la misma, sí, la misma. Las liturgias orientales tienen algunas variaciones, pero son en algunos lugares del Medio Oriente, en Ucrania principalmente, en algunos países, pero claro, pero son comunidades pequeñas, ¿no? Que a nosotros no. Pero la liturgia, en la Iglesia Latina sí, tenemos el mismo calendario, las mismas lecturas, efectivamente sí. Gracias. Quedan 2-3 minutos. Bueno, entonces, ¿alguna pregunta que quede para ir concluyendo de lo que hemos dicho?
Sí, Arturo. No, Lutero precisamente malinterpretó entiendo que los protestantes hablan de que entienden de que a Cristo se le crucifica de nuevo cada vez que se celebra la Santa Misa. Es una mala interpretación o una mala comprensión de la significado de la Claro. actualización o renovación. Claro, pues ellos, los protestantes no tienen la dimensión sacrificial de la misa. Algo vamos a decir cuando hablemos de la misa específicamente, ¿no? Claro, no. Para ellos, para los protestantes, claro, es un mero recuerdo la cena. Pero ahí Lutero se salió de la tradición cristiana. Porque la concepción católica, por ejemplo, la misma, pues la compartimos también con todas las iglesias ortodoxas que vienen de la tradición antigua, ¿no? O sea, por ejemplo, para los ortodoxos, en el fondo, escuchar a Lutero decir que la misa es un mero recuerdo de la cena es también igual, es una herejía, igual que para nosotros. O sea, gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.